Dios les bendiga, la paz y la gracia de Jesucristo esté con ustedes. En 1914, ¿es un reino real o es un reino imaginario? Una venida de Cristo que no se vio, donde entonces dice que es una venida espiritual. Un reino donde está reinando, que está igual el mundo como seguía antes. No ha habido ningún cambio. Ahora las cosas están peores. ¿Es cierto que Cristo vino en el 1914? He hablado con muchos testigos de Jehová y me he encontrado con testigos de Jehová que llevan poco tiempo, 4 o 5 años. Y una de las preguntas que yo acostumbro a hacerle es si ellos, cuando se le acercaron los testigos para hablarle, les hablaron a ellos del 1914 y si ellos le preguntaron cómo fue ese evento, porque en su existencia que ellos tenían nunca oyeron hablar de que en 1914 haya venido Cristo, solamente lo dicen los testigos de Jehová. Entonces muchos testigos se unen a este grupo religioso y no investigan, porque el punto de partida de esa organización es el 1914. Por ende, es un deber que cualquiera que se quiera afiliar a esa religión pregunte qué fue lo que ocurrió en 1914 y cómo es que ellos dicen que Cristo vino si no se vio, nadie lo vio más que ellos lo dicen, y cuáles fueron los eventos que ocurrieron que se hizo realidad en 1914. Pues miren, lo que los testigos dicen es que Cristo vino en el 1914 basado en unos números que tiró una persona de unos 2520 años, desde el año 607, llegó al 1914. Yo quiero decirle que cuando Cristo vino, ya esos números estaban registrados. Digo, ya ese evento que ocurrió en el libro de Daniel estaba registrado y en ningún momento Jesús se refirió a ese evento como años que iban a ocurrir. Ni Pablo ni ninguno de los discípulos. Pero en años recientes a un estudiante que de la Biblia le dio con sacar números y llegar a esa fecha. El problema no es que alguien saque números y llegue a fecha. El problema es que haya gente tan ingenua que no puedan hacer los esfuerzos de estudiar si eso es cierto o no es cierto. Ahora, quiero tocar algunos puntos, no quiero hablar mucho al respecto, pero quiero tocar cómo ellos llegan al 1914. Primero, ellos dicen que en el año 607 fue la destrucción de Jerusalén y del templo, pero cuando buscamos de dónde ellos sacan esa información, no hay fuente fidedigna de confianza que diga eso. Yo mismo me he dado a la tarea de buscar muchas enciclopedias y mucha información y no he encontrado ningún libro que diga que fue en el 607 la destrucción del templo. Por el contrario, todos dicen que fue aproximadamente en el año 586 o 587 antes de Jesucristo. Pero no hay ni un solo historiador, un arqueólogo que haya dicho que fue en el año 607. Los testigos aluden que la Biblia le ha dado la cronología. Hermano, la realidad es que la Biblia no establece números cuando va descendiendo la cronología. Él te puede hablar de años, pasaron 400 años, después del reinado de 40 años, pero no te especifica qué año era en la cronología descendiendo de ese tiempo. Como por ejemplo, ahora uno puede decir, estamos en el 2023 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, estamos en el 2023, ¿ves? Ahí estamos asumiendo una cronología, pero yo no tenía ninguna base que dijera que la Biblia establecía una cronología. Ahora, tengo algunos libros de los testigos de Jehová aquí. Por ejemplo, aquí está
es esta vida todo cuanto hay? Y en la página 157 dice, los historiadores seglares modernos no presentan por lo general 607 antes de la era cristiana o la era común como la fecha de este acontecimiento, pero ellos dependen de los escritos de hombres que vivieron siglos después del suceso. Por otra parte, la Biblia contiene testimonios de testigos oculares y da factores que los escritores seglares pasan por alto. Además, el cumplimiento de la profecía bíblica al fin de los 7 tiempos establece la fecha fuera de duda. En cuanto a por la cronología de la Biblia es más confiable que la historia seglar. Pero hermano, es que la Biblia no da cronología. Ellos están mintiendo en este concepto. Los historiadores y los historiadores seglares dieron la cronología en base a unos documentos que encontraban y en base a esos documentos establecieron la cronología, pero la Biblia no tiene esos datos, no los tenía. La Biblia, vuelvo y repito, da una información, pero no establece la cronología descendiente. Pero ellos admiten que ellos establecen los historiadores seglares que fue en el 607 no fue la destrucción del templo ni la caída de Jerusalén. Ellos dicen que fue en el 586 y en el 587. Eso está en este libro. Mira este libro que es Venga a tu reino. Aquí ellos dicen, los historiadores calculan que Babilonia cayó a principios de octubre del año 539 antes de la era común. Escuchen esto bien claro. Los historiadores son los que calculan que Babilonia cayó a principios de octubre del año 539. ¿Cayó con quién? Con los medos y los persas, con Ciro. Y fue en el 539. Poco después, Daniel comprendió por medio de la profecía de Jeremías que el periodo de 70 años de cautiverio y desolación para Jerusalén casi había terminado. Y tenía razón. En el primer año de Ciro de Persia, fecha por la mayoría de los historiadores desde la primavera del 538, ahora se está reguindando de los historiadores para establecer la fecha del 539. Dice, Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su país para repoblarlo y reedificar el templo de Dios. Esta información histórica es importante para nosotros. Escuchen bien esto. La información histórica es importante para nosotros, pues nos ayuda a determinar el principio de los tiempos señalados de las naciones. ¿Qué es lo que ellos quieren decir? Que el 539, que fue un descubrimiento de los historiadores, y eso tiene su razón de ser, es importante para ellos porque ellos utilizan el 539 para establecer su cronología, ya que la Biblia no tiene la cronología para informar. Entonces, ellos aceptan el 539, pero en cambio, los mismos historiadores son los que establecen que la caída de Jerusalén y del templo fue en el 586-87, basado en ese 539. Ellos aceptan el 539, pero no aceptan el 586 y el 587. Y el 586 y el 587 vinieron por razón del 539. Mire qué ironía. Entonces, ellos quieren hacerle ver a la gente que su cronología es una cronología bíblica, cuando la realidad es que el punto de partida es el 539 y eso es una cronología histórica de los historiadores. Ahora, aquí tengo vida eterna en libertad de los hijos de Dios. Y en la página
27 dice: la Santa Biblia, que nos da el relato auténtico de la creación del hombre, nos da una cuenta de tiempo que se remonta hasta su creación. La Biblia da esta cuenta de tiempo o cronología remontándose hacia el pasado desde el año de la liberación del pueblo de Dios de Babilonia en el primer año de Ciro. Ellos ponen el primer año de Ciro como el 539. ¿De dónde viene esa información? De los historiadores seglares. ¿Ve? Pero ellos no quieren admitir lo que dicen los historiadores, que la caída de Jerusalén fue en el 586 o 587 antes de la era cristiana. Miren lo que tengo aquí. Aquí tengo dos libros bien importantes. Miren este libro. Ayuda para entender la Biblia. Este libro es del año... Este libro, si no me equivoco, es del año 1900. Bueno, vamos a ver si encontramos aquí la información bien. Disculpe, mi hermano, que estas páginas son a veces un poquito complicadas. Bueno, este libro es el libro que estaba antes de Perspicacia. Después entonces fue que vino el libro. Ahora mismo no. Ahorita lo encontré y ahora no lo encuentro. Pero este libro fue sustituido luego por Perspicacia. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Fue escrito en el 1987. Miren nuevamente el libro. Ayuda para entender la Biblia. No sé si alguno tiene este libro, pero este libro fue el libro que se hizo para darle información al pueblo de los testigos de Jehová, y uno de los que colaboró con este libro fue Raymond France, que vino a ser después uno de el cuerpo gobernante y que también renunció a esta organización. Y aquí tengo el libro de Raymond France, Crisis de Conciencia. ¿Por qué crisis de conciencia? Porque cuando a Frank se le informó que tenía que buscar la información de la cronología, mire lo que él encontró. Déjeme ver si encuentro los datos aquí. Bueno, voy a hablarle lo que él dijo primero. En la página 30 de Crisis de Conciencia, él dijo: no hallamos absolutamente nada en apoyo del 607. Todos los historiadores señalaban a una fecha de 20 años más tarde. Antes de preparar el material para el libro Ayuda sobre el tema arqueología, yo no tenía conocimiento de que el número de tabletas cuneiformes de barro cocido encontradas en la zona de Mesopotamia y que pertenecían al tiempo de Babilonia antigua estaba en el orden de decenas de miles, pero en todas ellas no había nada que indicara el periodo de neobabilónico, periodo en el cual tomó lugar el reinado de Nabucodonosor. Fuera lo suficientemente largo para armonizar con nuestra fecha del 607 a.C. como el año de la destrucción de Jerusalén. Lo que él está diciendo es que cuando se fueron a hacer la investigación con los historiadores, ningún historiador concordaba y estaba en acuerdo o en mensura con ello, que el 607 no fue la fecha histórica de la destrucción del templo. Miren lo que dicen. Charlie Ploeger y yo hicimos viaje a Brown University en Providencia, Rhode Island, para entrevistar al profesor Abraham Sachs, un especialista en textos cuneiformes antiguos. Queríamos ver si podíamos obtener cualquier información que indicara alguna falla o debilidad de clase alguna en la información astronómica encontrada
en muchos de estos textos, la cual probaba incorrecta nuestra fecha del 607. O sea, todos los historiadores y estos escritos demostraban que el año 607 era incorrecto. No fue la destrucción del templo ese año. Dice, en conclusión, se hizo evidente que se hubiera requerido una virtual conspiración de parte de los escritores antiguos sin ningún motivo que se pueda concebir para hacer tal cosa, para presentar incorrectamente los hechos, si efectivamente nuestra fecha era la correcta. Es decir, él dice, entonces ellos hicieron un fraude para dar una información incorrecta. Si el 607 fuera razón, no podían haber hecho eso. Procediendo ahora de la misma manera que lo haría un abogado al enfrentarse a cierta evidencia que no puede vencer, mi esfuerzo se concentró en desacreditar tal evidencia o en debilitar la confianza de los testimonios de tiempos antiguos, en particular la evidencia del texto de textos históricos que tenían que ver con el imperio neobabilónico. Los argumentos que presenté eran honestos, pero yo sé el propósito de ellos fue el de sostener una fecha para la cual no hay apoyo histórico. ¿Quién escribió esto? Raymond France. Cuando hizo esto, la cronología en el libro Ayuda para entender la Biblia, él mismo admitió que no había evidencia de 607. Por eso él escribió este libro que se llama Crisis de Conciencia. En otras palabras, tengo dos opciones. O sigo creyendo una mentira, o salgo de esta mentira y me hago libre para hablar lo que es correcto. Entró en una crisis y la conciencia le dictó que era mejor ir con la verdad, porque la verdad nos hace libre. De manera que en este libro, Raymond France encontró en la información, mire lo que tengo por aquí, en la página 371, párrafo 4, mire lo que él dice en este. Puesto que no siempre se sabe con certeza cuál es el punto de partida o de referencia que el escritor bíblico empleó, no se puede llegar a conclusiones definitivas sobre algunos aspectos cronológicos. ¿Dónde lo escribió? En este libro. O sea que como no hay con certeza punto de partida, no había un punto de partida, una cronología de referencia en los escritores bíblicos, no se puede llegar a las conclusiones definitivas sobre algunos aspectos cronológicos. No se puede. En cambio, los testigos establecieron que en el año 607 fue la destrucción del templo y no hay bases bíblicas ni bases históricas. En la página 375 de este libro, bueno, la verdad que vino Russell y estableció que en el 607, y el primero decía que el 606, empezó todo eso. Y entonces lo estableció, tiró unos números y la gente se los creyó. Caramba, ¿cómo va a ser posible eso? En la página 375, no sé si 373 creo que es. Es que, perdonen, pero este libro lo busco ahorita. Lo tenía guardado por ahí. Otra fecha que puede considerarse como absoluta es el año 539 antes de la era cristiana, apoyada por varias fuentes históricas como el año de la caída de Babilonia ante Ciro. Lo que él está diciendo es que el 539 fue el punto de partida que los historiadores encontraron
como la fecha de que Ciro conquistó Babilonia. ¿Qué hacen los historiadores? Entonces, basado en esa fecha, porque habían unos escritos que demostraban que esa era la fecha, tiraron los números. Pero ¿qué pasa? Que cuando tiran los números del 539, entonces llegan a que la caída de Jerusalén fue en el 586-587 y que el reinado de Nabucodonosor comenzó en el 605 a.C. Esa fue la realidad. Entonces los testigos han establecido el 1914 como la venida de Cristo, basado en unos números de un comienzo, de una fecha equivocada. Miren, con toda honestidad, eso es un reino imaginario. Ustedes se están imaginando cosas que no han sucedido. La venida de Cristo no ha acontecido. La venida de Cristo es un evento profetizado. Es un evento que tiene que ver con los últimos tiempos. Y si hay algo que demostró la profecía era, y el mismo Jesús cuando habló de los eventos finales dijo, lo primero que dijo, mirad que no seáis engañados, van a venir muchos a engañarlos. Y eso es lo que ha hecho los testigos de Jehová. Ellos no solamente fueron los que tiraron fecha, los adventistas tiraron fecha también. Y cada cual ha entrado en unos errores de enseñanza equivocados. Miren, ¿por qué se afirma más que fue una mentira? Porque pusieron el 1914 como el comienzo de la generación que no pasará y establecieron que esa generación era conforme al Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Y escribieron en Atalaya y el libro que esa generación no va a pasar, tiraron retratos de ancianos que iban a estar vivos en esa generación y ya la generación ha pasado. Como la mentira no se hizo realidad, entonces se inventaron lo de los traslapados. Y ya esa generación cayó porque perdieron de vista que antes de cualquier cosa habían establecido que los ungidos eran hasta el 1935, que después del 1935 ya no habían ungido. Y eso eran enseñanzas ya escritas, establecidas, estaban. Y se cayó también. Y ahora están andando a ciegas, dando palos a ciegas, tratando de decir que Armagedón viene. Sí, Armagedón viene. La venida de Cristo viene, pero les voy a decir algo. Jesús no se va a poner cómplice con la mentira de ustedes. Él va a venir, pero las enseñanzas de ustedes no van a pasar de lo que son mentiras de un reino imaginario. Miren, ustedes ven que tengo este libro. En la parte de arriba allí tengo los dos libros de perspicacia. Y por ahí tengo el diccionario interlineal del inglés del griego al inglés de los testigos de Jehová, para buscar los textos como estaban originalmente y ver todos los engaños. Dios te bendiga, ha sido un placer compartir contigo. Otro día te doy la información un poquito más concreta. Mira, estoy buscando suscriptores. ¿Por qué? Bueno, quiero llegar a 1000 suscriptores. ¿Por qué 1000? Porque en YouTube, para tú hacer en vivo programación, tienes que tener 1000 suscriptores. Y eso es lo que yo quiero, porque quiero hacer debates y quiero hacer informaciones en vivo para que la gente reaccione. Ayúdame a llegar a ese número. Te lo voy a agradecer.